Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes acerca en esta oportunidad de uno de los secretos mejor guardados del mundo, Etiopía, pero sobre todo del continente africano. Recordemos, mi nombre es Gonzalo Moreira, soy uno de los directores de Batista Viajes y Batista Viajes es una agencia de viajes de Uruguay que se ha convertido para el resto de Latinoamérica y también los Estados Unidos, el mercado de habla hispana, en un tour operador. Nuestros viajes desde hace ya 19 años recorriendo el mundo. Antes de comenzar con el viaje de Etiopía y sobre todo a mucha gente que nos está observando y que luego lo mira también por nuestro canal de YouTube, estamos muy felices en Batista Viajes porque en el día de ayer nació el hijo de Juan Andrés y Mercedes, Joaquín. Así que un saludo, le estoy avisando ya a muchos que sé que han viajado con Juan Andrés, que los conocen, incluso con Mercedes también, y en particular para Taormina y para Mara, que están en este momento mirando la charla, la abuela y la bisabuela de Joaquín. Así que un beso grande para ellas y estamos muy contentos con el nacimiento de Joaco. Bueno, vamos a comenzar con nuestro viaje de Etiopía, la ubicación geográfica, lo ubicamos aquí en el globo terráqueo, donde está aquí pintado en verde, es Etiopía, en el noreste del continente africano, en lo que vendría a ser el Cuerno de África, un lugar muy especial por varios motivos que vamos a ir desarrollando en la charla de hoy. Lo que rodea a Etiopía, mejor lo vemos acá en el mapa del continente africano. Su capital se llama Addis Abeba. Al norte tenemos a Eritrea, que hasta la década del 90, hacia muy poquitos años, pertenecía a Etiopía. Es una gran pérdida para Etiopía por el hecho de que le quita ni más ni menos que la salida al mar. O sea que Etiopía se ha transformado en un país mediterráneo sin salida al mar. Luego tenemos a Sudán, que hoy en día está dividido en dos, Sudán y Sudán del Sur, Kenia y Somalia y Djibouti. Todos estos son los países que limitan con Etiopía. Etiopía además tiene una característica geográfica, física muy importante, que determina el resto de lo que le acontece durante los siglos y los siglos. Y es que se encuentra sobre el Rift. ¿Qué es el Rift? El accidente geográfico más importante del continente africano, que nace en lo que hoy en día es el norte de Sudáfrica y se va extendiendo por todo el este de África hasta incluso cruzar el Mar Rojo y entrar a la península arábiga. Este rift es una cadena montañosa que además tiene el hecho de que forma cañones, bueno, ríos, lagos muy importantes. Esos ríos y esos lagos son tan importantes que son el nacimiento del río Nilo, que es el lago Victoria, y luego que nace aquí en la triple frontera entre Kenia, Uganda y Tanzania, y el Rift de Etiopía, que le da nacimiento al Nilo Azul, el afluente más importante que tiene el Nilo, que como saben discurre hasta desembocar en el delta que está al norte de Cairo, en Alejandría, sobre el mar Mediterráneo. Por lo tanto, esta condición geográfica es fundamental para entender un montón de cosas posteriores. Aquí estamos mostrando, desde un punto de vista geológico, lo que es el Valle del Rift y cómo hace que entonces Etiopía se eleva. Etiopía tiene una altura promedio de 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, dependiendo en qué parte estemos. Por ejemplo, su capital, Addis Abeba, está en 1.700, 1.800. Las ciudades que nosotros visitamos en nuestro viaje no hacemos nunca altura, no hay que tomar recaudos como cuando uno va a Cusco o a otros lugares de nuestra América u otros lugares del mundo. Así que en este sentido no es problema lo de la altura. Por esa altura, por los ríos y por estas características, hay un desarrollo cultural muy importante donde tenemos, mire, le voy a dar los titulares.
El titular número uno es que en Etiopía se encontraron los restos arqueológicos del ser vivo bípedo, o sea, en dos patas, el primer bípedo que se sabe en la historia de la humanidad, que después se le llamó Lucy y está en el Museo Etnográfico de Addis Abeba. Segundo, en Etiopía, por lo tanto, los científicos dicen que Etiopía puede ser la cuna del ser humano. Por otro lado, también está el nacimiento del Nilo Azul, tan importante para el posterior desarrollo de una civilización madre como fue la faraónica. Por otro lado, el nacimiento del café en la región de Cafa, ahí es donde nace el café en Etiopía. Por otro lado, también en Etiopía se desarrolló una cultura distinta al resto de África. Por eso no solamente es el secreto mejor guardado de África, para la mayor parte de los países africanos es el orgullo de África también. Estas dos cosas les voy a intentar desarrollar durante este rato para que lo podamos entender. Aquí tenemos un mapa de Etiopía. Etiopía, como les decía, la capital es Addis Abeba y tiene toda una zona en el norte que es la que más se visita, porque además es la que tiene la mayor cantidad de sitios arqueológicos y sitios patrimonios de la humanidad. Aquí es donde están los Amara, porque Etiopía tiene varias características que ustedes tienen que saber. ¿Por qué el mejor secreto guardado? Número uno, tiene su propio alfabeto. Los etíopes tienen su propio alfabeto que no se escribe ni en Sudán, ni en Eritrea, ni en Somalia, ni en Kenia, ni en ningún lado. Segundo, tienen su propio idioma, el amárico. Tercero, son monoteístas desde la primera época. Son monoteístas 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Son monoteístas con la influencia durante la época de la reina de Saba, que trajo a su hijo, que era hijo del rey Salomón, y trajo el judaísmo a Etiopía, o sea, el monoteísmo. Además, Etiopía fue de los primeros países en convertirse al cristianismo. Es el tercer país del planeta, luego de Armenia y Georgia, los países ubicados en el Cáucaso, aunque Armenia era mucho más grande de lo que es hoy en día, como ya he explicado. Estamos hablando que Etiopía es el tercer país que adopta el cristianismo como tal. Y como si fuera poco, Etiopía tiene su propio uso horario. Y ustedes me dicen, ¿cómo su propio uso horario? Sí, a las 7 de la mañana de hora digamos, internacional, del uso horario que le corresponde en Addis Abeba, en Etiopía, para ellos es las 0 horas. Sí, como escucharon. A las 10 de la mañana son las 3 de la mañana. ¿Saben cuántas veces me dijeron, Gonzalo, te pasamos a buscar a las 3 de la mañana? ¿A qué hora? A las 3 dice, pero ¿cómo a las 3? Bueno, perdón, ellos usan las 3, las 4, las 5 y hay que estar sacando cuentas. Por supuesto que entre nosotros no lo hacemos, pero los relojes, etcétera, todos tienen que ver con el horario de ellos. Qué cosa rara, ¿verdad? Que tengan su propio horario, que tengan todo esto y además que lo tengamos rodeados, como vemos en este mapa, Etiopía rodeados de países que son completamente diferentes. Cuando uno se plantea un viaje o a un destino como Etiopía, quizás se le puede pasar por la cabeza hacer un safari, quizás se le puede pasar por la cabeza un montón de cosas. Lo menos que se le puede llegar a pasar es que es un lugar tan importante desde un punto de vista cultural. Y empecemos a diferenciarlo. África tiene 3 o 4 divisiones. Al norte, el Magreb, donde tenemos a Marruecos, a Argelia, a Túnez, luego a Libia, un tema aparte, pero con la influencia árabe, y Egipto, que después de muchos años quedó con la influencia musulmana y árabe, después de Salahadín, como decíamos, Saladino, tomar el poder en la época de medieval, cuando venció a los cruzados, etc. Por lo tanto, el norte de África tiene eso. Ahora hay toda una zona que se llama el Sahel, que es Mauritania, Malí, Níger, Chad, Sudán,
Eritrea y se salva Etiopía, se salva entre comillas Etiopía, porque no es ni uno ni otro. Que estoy hablando de estos países que en el norte están los árabes y en el sur están los negros africanos. Y eso ha traído un montón de problemas durante un siglo y medio, a partir de la colonización y la repartija de África del Congreso de Berlín en 1883. Y cuando digo el adjetivo repartija es porque fue una repartija, no estoy hablando en forma peyorativa, es porque es así. Entonces, tal es así que si ustedes se ponen a ver, la mayoría de los países de África, las fronteras son líneas rectas, con un compás y un lápiz se determinó. Luego tenemos el África ecuatorial, que se encuentra en el occidente, aquí en donde está Nigeria, Camerún, Gabón, etc., el Cuerno de África que tenemos en toda esta región y todo lo que es las tribus bantú que están acá en el sur de África. ¿Qué pasa con Etiopía? Etiopía étnicamente son semíticos, o sea, al igual que los judíos y que los árabes, que son primos hermanos, como sabemos. Tribus semitas que vienen de la península arábiga, que se fueron mezclando y son diferentes a unos y a otros. Etiopía tiene la característica desde tiempos inmemoriales que supo resguardar su cultura a partir del monoteísmo. Entonces vamos al mapa que teníamos antes. Resulta que cuando en el siglo X antes de Cristo, la reina de Saba, la reina de Saba dominaba un territorio que era aquí el norte de Etiopía, lo que hoy en día es el norte de Etiopía y Eritrea, y cruzaba el Mar Rojo y dominaba lo que es hoy en día parte del Yemen. Entre estos dos lugares estaba el reino de Saba. ¿Cuál era la capital? Una de ellas fue Aksum, aquí en el norte de Etiopía. Empiecen a ver, porque yo les voy a comentar algo que no se puede creer. Uno de los destinos más fascinantes de África y diría del planeta, sin duda que es Egipto. Uno queda maravillado con Luxor, con Karnak, con las pirámides de Giza, con Abu Simbel, etc. Bueno, tomen en cuenta todos los lugares que les estoy comentando. Muchos de los que me están mirando ya fueron a Egipto. ¿Saben que Etiopía tiene más sitios patrimonio de la humanidad de la UNESCO que Egipto, que es uno de los que más tiene en el mundo? Bueno, tomen en cuenta esto que les estoy contando. ¿Qué es lo que pasó durante todos esos años? Se desarrolla en Etiopía, a diferencia de Egipto, a diferencia de otros países de la región, se desarrolla el monoteísmo con influencia de los hebreos, por este hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. Cuando viene el cristianismo, es uno de los países que más fácil logra adaptarse al cristianismo porque ya eran monoteístas. ¿Me explico? Y son cristianos desde la primera época. Vuelvo a reiterar, tercer país en tomar el cristianismo como su religión oficial. Pero, a diferencia, y ustedes me dicen, ¿qué cristianos son? ¿Son cristianos ortodoxos? Sí. Ah, ¿quiere decir que tienen algo que ver con Constantinopla, con la antigua Bizancio, o con Grecia, o con Rusia, o con Serbia? No, nada que ver. ¿Por qué? Son cristianos ortodoxos orientales, al igual que los armenios, al igual que los asiríacos, al igual que los coptos egipcios. ¿Por qué? Egipcios, ¿por qué? Porque hubo una ruptura en el cristianismo mucho antes que se separara en el cisma de Calcedonia que ocurrió en el siglo XI después de Cristo. En el siglo IV, 700 años antes, los armenios, los etíopes, los coptos de Egipto, los asiríacos y una iglesia de la India se rompieron porque no participaron del concilio de Calcedonia, una ciudad que se encuentra en lo que hoy en día es Bursa, muy cerquita del Estambul asiático, ya en la Turquía de la Anatolia, la Turquía asiática. Quiere decir que se separan y 700 años después el cristianismo se divide entre católicos y cristianos ortodoxos, que tuvo que ver más con política que con religión. Imperio Romano de Oriente contra Imperio Romano de Occidente, el poder de Roma contra el poder de la antigua Constantinopla.
En este caso, entonces, no tienen, su patriarca es muy importante. Pero además tuvo otro tema. A partir del siglo VI, a partir del siglo VII, cuando la primer dinastía de los árabes, que rápidamente habían tomado el islamismo como su religión por el profeta Mahoma, y que comienzan a desarrollar fuertemente y a tomar Tierra Santa, y no solamente Tierra Santa, sino que dominan todo el norte de África. Lo que ocurre entonces con los omeyas, que invaden prácticamente todo, y Etiopía se tiene que resguardar, y ellos luchan en contra de los musulmanes que quieren dominarlo. Por lo tanto, desde aquel entonces, todos los monasterios que se visitan, todos los lugares que se resguardan dentro de Etiopía, tienen que ver con la defensa. No son las catedrales que vemos en Europa. Reitero, Etiopía son cristianos mucho antes que España, mucho antes que Italia, mucho antes que Francia, ni siquiera existían esos países como tal. Eran reinos diferentes, por ejemplo Italia, que recién se unifica en 1860. Por lo tanto, este antiguo imperio que en la época de la reina de Saba se llamaba Abisinia, logró mantener la religión y logró resguardarse. Cuando en el siglo X y XI se desarrolla un imperio aquí en Etiopía que ve con muy malos ojos, obviamente, que los musulmanes habían dominado Tierra Santa. La comunicación entre Jerusalén y Etiopía fue fluida durante tanto tiempo por lo que les conté anteriormente, la influencia de los hebreos, de los judíos en Etiopía. Pasó el tiempo y un emperador aquí en el norte que se llamó Lalibela, lo que hizo fue decir, bueno, vamos a reconstruir los lugares de Tierra Santa tal cual son aquí en Etiopía, para que se pueda peregrinar de distintas partes de esta región de África hacia este lugar y se pueda resguardar nuestra cultura, nuestra religión. Y la Libela lo que hizo fue reconstruir todos los lugares santos de la antigua Jerusalén, y no solamente Jerusalén, de toda Tierra Santa. Pero no lo hizo así nomás. Había que defenderlo, había que protegerlo de las invasiones del Islam. Por lo tanto, lo construyó adentro, o sea, cavó la roca y enterró a las iglesias. Son las iglesias enterradas de la Libela. Solamente este lugar, que le dedicamos 3 días en el tour de Batista Viajes, solamente este lugar vale la pena visitar Etiopía. Es alucinante. Tomen en cuenta que él empezó a construir este lugar antes de que comenzaran los primeros cruzados a intentar reconquistar la Tierra Santa, que fueron después los templarios, los caballeros, primero de la isla de Rodas, después de la isla de Malta. Todo eso ocurrió antes. Etiopía hizo esta reconstrucción. Por lo tanto, ahí empiecen a ver el orgullo y el secreto mejor guardado. Etiopía, rodeado de musulmanes, rodeado de invasiones de distintas civilizaciones, logró permanecer cristianos. El 93% de los más de 100 millones de etíopes que viven en este territorio son cristianos ortodoxos coptos, si quieren decirlo de alguna manera, pero no cristianos ortodoxos que tengan que ver con lo otro, como les expliqué anteriormente. Pero el orgullo de África no solamente pasa por el resguardo por estos sitios patrimonios de la humanidad. Muchos siglos después ocurre lo siguiente. Cuando pasa el Congreso de Berlín en 1883 y las potencias europeas arrasan con todo el continente africano, colonizan, no solo conquistan, sepan diferenciar lo que es conquistar de colonizar. Conquistan, antes ya habían conquistado territorios, por supuesto, desde el siglo XVI, a partir de que los portugueses empiezan a dar vuelta al Cabo Buena Esperanza, conquistan varios puntos, los más recordados, Angola del lado occidental del Océano Atlántico, Mozambique del lado oriental del Océano Índico. Sin embargo, es recién después del Congreso de Viena que se oficializa la colonización del continente africano.
Y en todo ese reparto, Etiopía logra vencer a los italianos en fines del siglo XIX y es el único, recuerden esto, muy importante, el único país no colonizado por ningún país europeo. Solamente estuvo conquistado durante 4 años y medio, 5, durante la época de la Italia fascista de Mussolini, entre 1936 y 1941. Quiere decir, ahí es donde ellos le ponen el nombre Abisinia y la conquistaron, pero conquistaron tenuemente, nunca la colonizaron y mucho menos. Y además lo hacen en el 36, 1936, hacia 50, 60, 70 años que el resto de África estaba colonizado por los franceses, portugueses, ingleses, españoles, belgas, alemanes, todos tenían su colonia en África. Esto es muy importante. La batalla de Adwa, que se produce aquí en el norte, es cuando los etíopes repelen la invasión de los italianos. Eso quedó en la mente de los italianos y es por eso que en 1936 Mussolini conquista Etiopía. Pero ¿qué pasó en esos años? Después de la Primera Guerra Mundial, cambia el mapa nuevamente de África, porque las colonias de los países que perdieron la Primera Guerra, lo más importante fue Alemania, pasan a manos de británicos sobre todo, y alguna francés también. Los alemanes tenían Namibia, tenían Tanganica, que luego, tiempo después, se unifica junto con Zanzíbar y forma lo que hoy en día es Tanzania, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, en esta región que se llama Harar, un lugar que se llama aquí Harar, una ciudad amurallada, donde ahí están un porcentaje de la población que son musulmanes, el gobernador, se llama, ponen un gobernador que de apellido se llama Tafari, que además se casa con la hija del emperador, por eso posteriormente se convierte en el emperador de Etiopía. Este señor, Tafari de apellido, el nombrete, digamos, el título que le dan a todos los gobernadores en Etiopía era Ras. Cuando uno era Ras, era el Ras de tal lugar, el Ras de tal otro lugar, y con su apellido. Entonces, el Ras de Harar era Tafari, Rastafari. Si lo quieren, si alguno no lo supo unir, Rastafari, Rastas, Rastafari, movimiento, música, Jamaica, reggae, Bob Marley. Bueno, únanlo todo eso porque tiene que ver y ahora van a ver. Empiezo a decirles por qué Etiopía es el orgullo de África. Único país no siendo colonizado por europeos. Segundo, el primer hombre negro en presentarse en la Sociedad de Naciones, en Ginebra en aquel entonces. Recordemos, la Sociedad de Naciones nace después de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Es recién posterior, en 1947, cuando en la Asamblea de San Francisco se da por inaugurada la primera sesión de las Naciones Unidas que lleva la sede a la ciudad de New York. Por lo tanto, en ese momento es el hombre negro que se le presenta al presidente de Francia, al primer ministro británico, al presidente de los Estados Unidos, etc. Y para el mundo afro, para el mundo negro, pasó a ser el orgullo de ellos. Y sobre todo para todos los afrodescendientes de nuestra América, y en especial de nuestra América de habla inglesa, como Jamaica, como Trinidad y Tobago, como un montón de pequeñas Antillas y lugares del Caribe, y también, por supuesto, de distintos lugares de nuestra América Latina. Por lo tanto, él, presentándose de esa manera, comenzó a ser el emperador de África, el emperador de Etiopía, y su nombre era Haile Selassie. Haile Selassie es el mismo que era Rastafari. El movimiento del orgullo Rastafari, que es que lo inicia Bob Marley con la música. Si ustedes pongan atención, Bob Marley siempre en sus presentaciones tenía una boina y tenía los colores negro, rojo y amarillo. Negro, rojo y amarillo, que son los colores de Etiopía. Por lo tanto,
muy importante para el orgullo. Si uno, ahora yo le voy a mostrar, perdón, es amarillo, rojo y verde, me equivoqué, perdón. Entonces, la bandera de Etiopía, y yo les voy a pedir hagan un ejercicio posterior a la charla, que es, pónganse en Google y pongan banderas de África. Van a ver que hay por lo menos 18 o 19 países de África, países que cuando se independizan en la década del 50 y sobre todo en los 60 del siglo XX, ponen en su bandera los colores de Etiopía, el verde, amarillo y rojo. Por lo tanto, ¿por qué? Por ser el orgullo de África. Addis Abeba se encuentra, es el tercer lugar de movimiento diplomático en el mundo. El primero es New York por ser sede de las Naciones Unidas. El segundo es Bruselas por ser la capital de la Unión Europea. Y el tercero es Addis Abeba. Por ejemplo, Uruguay, un país chico como somos nosotros, tenemos embajada en Addis Abeba. ¿Por qué? Porque es la principal del continente africano, es donde hay más movimiento diplomático y es donde se encuentra la sede de la Organización de Estados Africanos, ¿no? Lo que sería la OEA para América, lo mismo, no se llama así, pero Organización de Países Africanos. Entonces, Etiopía es el orgullo para los africanos, por esto que les estoy contando, a pesar de haber sido conquistada por 4 años en la época de Mussolini. Eso hace que Etiopía haya tenido un resguardo de su cultura y de su religión, porque defender su religión era defender su sentido de pertenencia, su nacionalismo. Esto es muy importante entenderlo. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, empezaron unos años donde incluso a partir de la década del 60 comenzó a ir barranca abajo Etiopía. Etiopía en la década del 70 tuvo prácticamente una dictadura comunista apoyada por la Unión Soviética que hizo tener muchísimos problemas en este lugar. Tal es así que más adelante, y esto es una anécdota que quizás muchos lo tengan, ahora no recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar y se los consigo. Hay una película que se hizo hace unos años atrás que se llama Operación Hermanos, está en castellano, Operación Hermanos, que habla sobre cuando el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, logra sacar a los judíos etíopes a través del Mar Rojo, con toda una pantomima, los trae a Israel. Eso es muy interesante porque además ese episodio fue dirigido por digamos, un espía del Mossad, que hacía muchos años que estaba en Israel, pero nació aquí en Montevideo, Uruguay. Es un uruguayo judío que fue el que participó de esos eventos y que lo refleja muy bien la película. Por más que la película hacen ver como que había nacido en los Estados Unidos, será para tener más rating, pero en realidad nació en el barrio de La Comercial en Montevideo. Bueno, ¿qué pasó con Etiopía después de todos esos años, después que se terminó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, se fue esa ayuda, comienza a ver, a partir de eso, en la década del 90 hubo una guerra de independencia de Eritrea, donde pelearon aquí y Etiopía pierde eso, pero a partir de los 2000 comienza un desarrollo importante de Etiopía con la ayuda de capitales extranjeros, sobre todo de China. Pero no solamente de China, también de Estados Unidos y de Europa. Etiopía entonces comienza a crecer y a partir del 2005 y hasta el día de hoy, tiene un crecimiento tan grande que son a cifras chinas, o sea, a un 10, a un 11, a un 12% de su PBI anual. Eso la hizo desarrollar en un montón de aspectos, en su infraestructura, red ferroviaria, carreteras y sobre todo en ir convirtiéndose en los últimos años en un hub, en un centro de distribución aérea tan importante. Su compañía aérea de bandera, que es Ethiopian Airlines, que viaja a Buenos Aires y Sao Paulo en un vuelo directo desde Addis Abeba con un muy buen avión. Yo supe volar hace un año y medio, sí, en febrero del año pasado, cuando hice un viaje de inspección completo por Etiopía, volé con Ethiopian Airlines y realmente es excelente compañía. Y tal es así que en los últimos 3 años, por primera vez en la historia de la aviación africana, South African no gana el premio a la mejor compañía aérea de África, lo gana Ethiopian Airlines.
Eso habla un poco a lo que es Etiopía hoy en día. Un itinerario, nosotros antes de comenzar el desarrollo, voy a mostrarle las fotos que tenemos, que como siempre vamos a disfrutar de las fotos de Alicia. Recuerden que Batista Viajes para en mediados fines de septiembre del año que viene va a ser el viaje grupal acompañado y será quien les habla el guía que acompaña nuestro viaje por Etiopía, con la posibilidad de seguir luego para Kenia, Tanzania y Uganda. Van a ser 4 módulos donde el viajero va a poder elegir si quiere hacer todo, si quiere hacer una parte. Pero Etiopía es un destino fantástico. En el mapa nosotros lo que hacemos es como si fuera un círculo, venimos primero hacia el norte, Mekele, luego Lalibela, Gondar, Bahir y volvemos a Addis Abeba. Y luego una posible extensión para hacer las tribus del sur, que es como si fuera un país aparte. Ahí vienen recomendaciones aparte que le voy a hacer ahora en un ratito. Vamos a comenzar con algunas fotos del centro de Addis Abeba, donde, que como decía es la capital, la sede de la Organización de Estados Africanos. Etiopía tiene 100 millones de habitantes, su cultura, su religión, su alfabeto, su idioma, por supuesto que tiene música, que tiene artistas de todo tipo. Hoy en día, bueno, cuenta con edificios modernos, un buen parque automotriz en sus vehículos. Miren estas chicas, vean su colorido, miren también su aspecto, van a ver que la nariz no tiene nada que ver con la nariz de las chicas africanas, por ejemplo, del resto de África. Bueno, acá está ese origen semítico que les estaba contando en los etíopes, es un tema aparte. El café, como les decía, nace en Etiopía. Ellos tienen, el café se puede plantar, el café arábiga, que es el mejor, que se puede plantar a partir de los 300, 400, 500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ellos tienen mucho para poder hacerlo. En Etiopía se encuentran varias de las montañas más altas de África, junto con el Kilimanjaro en Tanzania, con el monte Kenia en Kenia, que le da el nombre al país. Tenemos un montón de montañas en el Rift de Etiopía. Este es el aeropuerto, pero para que tengan una idea, están ya hace 2 o 3 años construyendo el aeropuerto nuevo, que se planeaba antes de la pandemia, veremos cuánto demora en volver a hacerlo, se planeaba que iba a recibir más de 100 millones de pasajeros al año el aeropuerto de Addis Abeba, realmente impactante. Esta iglesia, la iglesia de San Jorge, es muy interesante, siempre con los colores verde, amarillo y rojo, como les contaba. Ustedes van a decir, bueno, este es un día especial donde hay una devoción y la gente está vestida de blanco. No, es a diario. Y saben una cosa, en Etiopía las iglesias llaman a la oración como en el Islam. O sea, una iglesia no 5 veces al día, pero sí 3 veces al día, llama a la oración para el que quiera venir a misa. Llaman para... ¿Y cómo lo hacen? Con tambores, bien al estilo africano, son las llamadas, que aquellos que son los uruguayos sabemos muy bien de qué se trata, por la influencia, gracias a los afrodescendientes que viven en nuestro país y que tan importantes son en nuestra cultura, que el candombe uruguayo tiene que ver con las llamadas, el episodio más importante que tiene el carnaval de nuestro país. Por lo tanto, ahora les voy a mostrar algunos tambores, porque toda iglesia tiene sus tambores. Este es un mercado donde hay artesanías de todo tipo, realmente son preciosas, son mercados bien típicos. En este tipo de canastas ellos hacen una especie de pan, que es un lenchera que se llama, una semillita, para que tengan una idea, más chiquita que la chía, o sea, minúscula, y lo que hacen es un pan que es bien finito, una masa muy finita, que luego le ponen o vegetales o carne, lo envuelven y lo van comiendo durante sus comidas. Una de las maneras de mencionar al antiguo Haile Selassie era el rey de reyes. Cuando alguna vez escucharon la palabra rey de reyes, no era ni por España, ni por Francia, ni por nada, era por Etiopía. El rey de reyes, el león de Judá.
Y de ahí esto que tiene acá este monumento que refleja ese comentario. El museo etnográfico es el museo donde se encuentra Lucy. Lucy, que acá la tenemos, que hace un tiempo atrás Hugo, uno de nuestros guías, me contó, y yo no lo sabía, que se llama Lucy porque en 1974 los arqueólogos que descubrieron estos huesitos estaban escuchando en ese momento la canción Lucy in the Sky de los Beatles. Así que por eso le pusieron a Lucy de esa manera. Es la primera cosa. Nietos de este ser, uno fue mono y el otro fue un ser humano, para que tengan una idea. Muy interesante toda la historia que hay en el Museo Etnográfico. Ya nos vamos al norte de Etiopía, a la zona de Mekele, donde ahí estoy subiendo para visitar un monasterio. Miren esa puerta y ese lugar y la vista desde el monasterio al valle que hay a las afueras. Esta zona, como es un poco más difícil de poder llegar y hay que escalar un poco, por más que no es nada complicado, bueno, es la única parte complicada de este itinerario, pero se puede hacer sin problemas porque no es para nada difícil. Estos sacerdotes, incluso este en especial, la National Geographic hizo un documental acerca de él, porque sube y baja todos los días para resguardar este lugar. Pero sin duda, el punto alto del viaje es lo que estamos mostrando en este momento y lo que voy a empezar a mostrarles y a desarrollar. Es cuando llegamos a La Libela, este pueblo entre montañas. Vuelvo a reiterar, ¿por qué estaban excavadas en la roca? ¿Por qué estaban arriba de una montaña? ¿Por qué estaban en una isla los monasterios? Porque había que resguardar la religión. Resguardando la religión es la cultura. Yo a veces me río, o cuando vamos de repente a España, Italia, Francia, Inglaterra, etcétera, y dicen, ay, Gonzalo, vamos a ir a visitar otra iglesia, vamos a ir a entrar a esto otro. Miren, visitar una iglesia que es de la época del siglo IV, del siglo V, es visitar la iglesia, el mejor museo, el mejor cine, el mejor teatro, todo lo mejor de aquella época. El núcleo, el centro social de lo mejor de aquella época lo construían en la iglesia. Un campesino, una persona de las afueras, no había metrópolis en aquel entonces, venía a la iglesia y observaba las pinturas, observaba los trabajos de arquitectura, los mejores diseñadores, los mejores arquitectos, estaban ahí. Cuando uno visita una catedral, una iglesia de estas características, visita lo mejor de aquella época. Por eso es importante visitar estos lugares, que no tienen que ver y que además, una de las cosas que llama la atención y que quizás uno en pocos lugares lo puede ver de la misma manera, a mí me gustan mucho los monasterios de Armenia, de Georgia y de Etiopía. Qué casualidad, los tres primeros países en convertirse al cristianismo. Ahora voy a desarrollar más esa foto que vimos como titular. Una cosa que tenemos que aclarar, el pasajero, el viajero que va a Etiopía tiene que ir con un espíritu aventurero. No tenemos alojamientos de lujo como sí en la mayor parte de nuestros itinerarios. Sí quizás en Addis Abeba, pero en el resto del itinerario no. Ahora, ¿vamos a dejar de ir porque no hay un hotel 5 estrellas, etcétera, etcétera? No, no vamos a dejar de ir. No obstante, nosotros hemos elegido las propiedades, que incluso conocemos hasta los dueños de los hoteles, por su ubicación, por su vista. Miren la vista que tiene nuestro lodge que nos alojamos para visitar La Libela. Habitaciones sencillas, pero higiénicas y muy correctas, se come bien, se tiene un lindo comedor, tiene un bar muy bien servido, y la ubicación es perfecta. Miren acá el plano de las distintas iglesias y construcciones que se hicieron en La Libela, que además a este río que lo divide en el medio le llamaron Jordanos, o sea, el río Jordán. Vamos a empezar a conocerlos mientras nos vamos adentrando. Estas son fotos desde nuestro hotel, de lo que es el Rift, con cañones, con montañas, con ríos, realmente muy lindo. Y hay algunos lugares que son escondidos, como por ejemplo este monasterio que vamos a ir ahora, que está en una cueva.
está adentro. Esta iglesia se encuentra en una cueva, por lo tanto no tiene techo. Al principio cuando uno entra dice, bueno, cierta precariedad, luego empieza a sorprenderse. ¿Por qué? Por las reliquias que resguarda. ¿eh? Miren estos tambores que, como les decía, ¿no? La lonja que se estira bien, con el fuego abajo para que esté bien tensa y de esa manera con el bastón se le pega y llaman a la misa. Como se llama la oración, el muacín en las mezquitas, acá las iglesias llaman con el tambor a la hora de la misa. Estos retablos, estos íconos que van a encontrar y presten atención a algo. Jesús, el niño Jesús, la Virgen, San José, San Jorge, todos son de tez oscura, con pelo negro, tal cual son. Jesús no es rubio de ojos celestes. Jesús es negro, con mota negra y con tez no negra del todo, pero tipo bronceada, digamos, ¿no? Muy interesante. Esto habla de la separación que hubo con la iglesia cristiana después del cisma de Calcedonia, como les contaba, y es lo que enriquece. Esto es magnífico. Porque, ¿por qué decimos el secreto mejor guardado de África? Porque uno llega acá y todo lo que ve acá no lo vio, se sorprende. No es algo que dice, bueno, más o menos es parecido a lo que vi en tal o cual lado. No. Miren acá, estaban bautizando a un peregrino, el sacerdote del lugar, que luego nos mostraba con mucho orgullo, y cuando digo luego nos mostraba, es porque, y esta es otra de las ventajas de Etiopía, gracias a que no hay 5 estrellas y trenes de alta velocidad y la mar en coche, es que hay menos turismo. Porque además a mí no me gusta, a los pasajeros de Batista Viajes no son turistas. Turista es aquel que pasa y va y viene y si es martes es Bélgica. Nosotros somos grandes viajeros y eso es lo que tratamos de transmitir, respetando la cultura, la religión, quedándonos más días en los lugares, disfrutando el lugar, tratando de vivirlos y no pasar por ellos solamente. De ahí es que nos damos los tiempos como para que este señor nos dé una explicación, nos empiece a sacar de sus cajones las cruces, nos las muestre, algo que estaría en otro lugar de Europa o en otro mundo, estaría en un museo atrás de un cristal resguardado como todo, acá nos los está mostrando en la propia mano. Por ejemplo, miren qué linda esta Biblia que tiene, primero ahí ven el alfabeto amárico, después ven a San Jorge y tomen en cuenta lo siguiente, ¿de qué es el papel? El papel es de piel de cabra. De piel de cabra se hace lo que son las hojas, pero las cerdas que están acá, el hilo que une a las Biblias, ¿de qué lo hacían? De cerdo, con grasa de cerdo. Y ustedes me dirán, ¿con grasa de cerdo? Por 2 motivos. Uno, que no es el más importante, pero es porque es muy tenso, muy bueno para poder hacer el trabajo. Y segundo, para que los árabes y los musulmanes no pudieran tocar y destruirlas. Porque, como saben, para ellos el cerdo es, al igual que para los judíos, está prohibido, no se puede comer y es una mala palabra. De ahí es que lo hacían los cristianos de esa manera para resguardar la Biblia. Otras cruces, otras reliquias que nos van mostrando, el colorido, todo eso es en el lugar de la cueva. Luego fuimos al otro día, porque esta es la ventaja también. No es un itinerario que tenga un día en la Libela y tenemos que hacer todo así a las apuradas. Nos quedamos más tiempo para poder disfrutar de los lugares y participar. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué es que estás mostrando, Gonzalo? Lo que le estoy mostrando no es ninguna festividad particular. Todos los días se da esto. Uno ve la devoción de la gente, la religión vive parecido a lo que puede pasar en la India con el hinduismo, lo que puede pasar en Camboya o en Tailandia con el budismo. Es de ese estilo la devoción que uno puede encontrar. Miren acá, la gente esperando para que, acá hay un lindo, dice, nada parece haber cambiado con el paso del tiempo, ni las construcciones ni las tradiciones. Cada mañana entre las 6 y las 7 los fieles acuden a sus rituales entre sonidos de tambores y cánticos religiosos, mientras los sacerdotes bendicen a cada uno de los asistentes. Empezamos con la primera iglesia. El techo fue hecho por la UNESCO para protegerlo. Hubo sí acá intervención posterior
pero todo lo que está dentro es original. Pero sin embargo, en la iglesia principal, como la de San Jorge u otras, no hay nada de intervención. Pero nosotros, miren cómo está. Ahí se dan cuenta, miren acá este tronco, no hierro, no sé bien qué es, que está entre la roca y la iglesia. Todo esto fue excavado en la roca, ¿me entienden? Fue enterrado para el resguardo. Por estos lugares se baja y se va disfrutando del lugar. Los feligreses con mucha devoción, como les contaba. Miren ahí los lugares, unos son, miren cómo está totalmente, cómo está bien hecha la marca de lo que se excavó para poder armar las iglesias, que reitero, representan todos los lugares bíblicos de Tierra Santa, tanto de lo que hoy en día es Israel, de lo que hoy en día es Palestina, de lo que hoy en día es Jordania, como por ejemplo Betania, que está del lado jordano, que es donde se bautizó a Jesús, eh, a 8 kilómetros de la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto. Por dentro hay algunas que son sencillas, hay otras que tienen mucho colorido, ya lo vamos a ir viendo. Realmente cómo están vestidas, el colorido, las puertas. Miren este cerrojo en esta puerta de madera que tiene más de 1000 años. Hace 1000 años que funciona esto, ¿no? Es increíble, ¿no? Está casi como petrificado. Miren esa puerta por dónde se va. Se fue haciendo en el lugar, ¿no? Esta foto a mí me encanta, que capta perfectamente a Alicia esa admiración de esta chica con su hermanita, observando el altar. Y vuelvo a reiterarles, ¿no? Miren cómo están el color de la piel, la propia nariz y el pelo, el color del pelo de todo, del niño Jesús, de todo, ¿no? Realmente espectacular. Ahí también la puerta que a mí me encanta esta puerta. Las puertas dicen mucho en estos lugares, ¿no? Acá la iglesia de Santa María. Hay algunas que por dentro ya van a ver. Este también era muy interesante, este sacerdote, porque siempre con una sonrisa explicando y contando y mostrando las reliquias principales que resguardan con mucho orgullo cada uno de los altares y de los lugares. Miren esta, empiecen a ver. Miren también acá la estrella de David, el colorido, o sea que hay un sincretismo entre unos y otros. Miren ese techo, lo que es ese color, colores originales, originales. ¿Eh? Esto no se puede tocar, es todo patrimonio de la UNESCO. Hay pasadizos entre un lugar y otro, algunos se va por arriba, otros se va por abajo, podés ir por los dos lugares, y esto sin duda es la obra maestra de Goethe. Esto es una cruz en forma griega, donde la iglesia, pero tomen en cuenta acá a la derecha el tamaño de esta persona y el tamaño de la iglesia. Es impresionante. Por dentro, esta en particular por dentro no es nada del otro mundo, pero por fuera es alucinante y nosotros vamos a ir bajando por este lugar para entrar a la iglesia, ¿no? Vamos a atravesar estas puertas hasta llegar a la iglesia, ahí se llega. Miren ahora desde abajo, ya otro punto de vista. Dicen, ¿por qué las ventanas se hacían tan arriba, etcétera? Porque en todos los monasterios de Etiopía, como igual pasa en Armenia y en Georgia, se hacían para la defensa, no se hacían para mostrar la opulencia y la riqueza como se hizo sobre todo en la península ibérica a partir de la conquista de América. Se hacía para la defensa, esos monasterios de paredes fuertes, gruesas, y también los iconos y retablos se custodiaban, pero también se tenían ahí para poder llevárselos en cualquier momento para que no se perdieran. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bajo relieves, sobre relieves, e incluso está hasta la tumba de Adán. Miren lo que es estas ventanitas, miren esa cruz griega o la cruz georgiana, también en ese lugar, como le decía, hasta hicieron la réplica de la tumba de Adán. Arriba, lo que está arriba es en el alfabeto amárico.
Miren ese pasadizo, miren ahí. Parece que estuviéramos en una película de Harrison Ford, en Indiana Jones, ¿no? Y ahí estamos nosotros recorriendo y lugares son únicos. Este lugar de Etiopía es único, realmente este, uno no tiene información acerca de esto, ¿no? Es un lugar desconocido, es un secreto, ¿no? Ahí tienen el porqué del título de nuestro tour, de nuestra charla y de nuestro viaje. Ahí estamos yendo en uno de los recovecos de los pasadizos que hay entre uno y otro, con este túnel, hasta llegar. Miren cómo entramos a esta iglesia, desde abajo entramos a la iglesia. Muy divertido, la verdad. Miren esa madera que se abre para que uno suba y entre a otra iglesia. Y esta era la iglesia que habíamos entrado desde el subsuelo. Podíamos entrar por acá arriba también, ¿no? Pero nosotros la quisimos hacer un poco más aventurera. También está metida en una cueva, la iglesia del Líbano. Y dejamos ya la Libela para pasar a otro lugar de Etiopía, que es Gondar, que supo ser la capital de Etiopía. Y miren ahí también, ¿no? Siempre Bob Marley está. Tomen en cuenta que la familia de Bob Marley, una gran parte de este jamaiquino tan famoso, creador del reggae, un movimiento que a través de su música seguía a esta semideidad que fue Haile Selassie, el emperador de Etiopía, viven hoy en día a las afueras de Addis Abeba, ¿no? La familia de, de Bob Marley. Y acá estamos yendo a esta iglesia que es muy importante, que por fuera no dice mucho, ya estamos en otra época, ya estamos en el siglo XVI, XVII, ya habían venido algunas incursiones de los portugueses y luego de los españoles, que como siempre los españoles querían evangelizar, querían convertir al cristianismo católico, los despidieron a todos por no utilizar otra palabra, y por eso mantuvieron, que siguen siendo cristianos, pero no querían saber nada con el catolicismo. Y acá estamos entrando de afuera, nada del otro mundo. Ahora miren adentro lo que es esto. Miren lo que es el arcángel Gabriel, lo que son los angelitos, lo que es el San Jorge, la pintura, el colorido. Es fabuloso. Se le conoce como la Capilla Sistina de África. Es alucinante esta iglesia, que también es patrimonio de la UNESCO, que se encuentra aquí en Gondar, que como les dije también supo ser capital de Etiopía. Ahora les voy a contar de un rey que se hizo un castillo muy importante con ayuda de un arquitecto portugués. Este es el castillo que les contaba, Fasilides es el nombre del rey. Fue muy fuerte, él desarrolló toda una zona, fue muy importante en la detención de los mamelucos que venían desde el Sudán, desde Jartum, atacaron hacia Etiopía y fueron detenidos por el rey Fasilides, como posteriormente fueron detenidos los italianos desde Aksum también, o sea que por eso tomen en cuenta siglos y siglos de que los etíopes supieron resguardar su religión, su cultura a través de las armas, a través de la defensa, y de ahí el orgullo de un pueblo que apenas se le dio la posibilidad de crecer, que fue a partir del siglo XXI, está yéndose para arriba, y de aquí a unos años vamos a hablar de Addis Abeba y de Etiopía, como hace unos años nadie conocía Dubái, y hoy en día todos hablamos de Dubái. Bueno, vaticinio el mismo futuro, pero mejor todavía para Etiopía porque tiene una base cultural mucho mayor de la que se encuentra en los Emiratos Árabes. Y ustedes me dirán, acá hay una chica musulmana. No, es cristiana. Ella es cristiana, pero sí se cubre como las musulmanas, ¿no? Este es el baño del rey Fasilades, un lugar muy lindo donde acá se hacía un baño que tiene propiedades geotermales, aguas termales que había en el lugar, ahora está fuera de servicio, pero muy interesante todo lo que era el lugar. Y estas montañas que están a las afueras de Gondar, nosotros vamos a ir incluso desde el hotel que nosotros estamos, un hotel que me encanta, la dueña se llama Etiopía como el país, está casada con un danés, y yo recuerdo que fui, claro, uno tiene esa tendencia de decirle, bueno, acá está la mano del danés, el danés es el que no, y ella muy orgullosa me dijo,
Mr. Gonzalo, porque vio que un poco yo iba por ese lado. Esta es mi propiedad, esta fue mi idea, este es mi diseño, y yo desde que viví en Copenhague traje ideas y puse acá. Él es mi esposo, pero acá la directora soy yo. Le digo, oh, me queda claro, me queda claro. Me gustó además el orgullo con que sentía todo. Incluso ella también me dio algunos tips de algunas cosas que hicimos en el lugar. Tiene una propiedad preciosa, gastronomía perfecta. Tiene un café que trae de unas cafeterías típicas de Copenhague, con unas galletitas danesas muy ricas, el café de la tarde, un spa, piscina, o sea, ¿me entienden lo que le digo? No tenemos un hotel 5 estrellas de lujo en este lugar, pero tenemos una propiedad que podríamos catalogarlo como 4 estrellas superior, pero con un cariño y una delicadeza en cada una de las cosas que están hechas que son muy disfrutables. ¿Eh? Y encima esta señora, que es joven, digamos, nosotros ya sabemos cuáles son las habitaciones que queremos en esa propiedad. Entonces son detalles que siempre en Batista Viajes nosotros tomamos recaudo. Y acá es donde están los judíos de Etiopía, que fueron muchos de ellos en la época mala de Etiopía, en la década de los 90, donde había la guerra contra Eritrea, donde tenían hambrunas, se había acabado digamos, el dominio comunista en Etiopía, las ayudas de la Unión Soviética, hubo problemas muy grandes de falta de comida y de agua en Etiopía, y bueno, pero hay todavía una colectividad importante, porque bueno, además ahora ha mejorado Etiopía en casi todo, sin dejar de hablar de que es un país de tercer mundo, etcétera, pero muy interesante. Miren acá, después, atrás de la estrella de David, podemos decir esto es una sinagoga como tal no hay, pero ellos tienen desde hace 3.000 años, no 2.000, 3.000 años, festejan el Pesaj, que son las Pascuas judías, el Yom Kippur, ¿no? O sea, el Día del Perdón, etcétera, el Año Nuevo, ¿no? El Rosh Hashanah, en fin, todo esto es parte de lo que nosotros veremos también los judíos negros de Etiopía. Bahir Dar ya es otro lugar, en ese canasto, ahora le voy a contar, en ese canasto es donde se ponen el linjera que van por capas y lo van vendiendo, y ellos lo que hacen es, después ponen vegetales o carnes y lo comen. Bahir Dar es una ciudad que está sobre el lago de Tana. El lago de Tana es muy lindo, muy importante, de un punto de vista geográfico, y ahora voy a explicar por qué, pero también de un punto de vista cultural. Del otro lado del lago sigue siendo Etiopía, pero cerca de la frontera con el Sudán. Por lo tanto, acá se le agrega la belleza de la naturaleza. Este es un viaje que combina la parte cultural de la religión, etcétera, su gente, porque es de lo más interesante que tiene Etiopía, es la gente, y también la naturaleza, que se ve sobre todo en las montañas, en los ríos, y en este lago, que es el lago Tana en Bahir Dar, donde vamos a tomar una embarcación. El hotel que nosotros utilizamos tiene su propio embarcadero, está sobre el lago, a la noche se pone muy lindo porque tiene un lugar para cenar muy bueno, un maestro pisero, porque ahí hay que decir una cosa, de esos años de Italia quedó cierta vinculación con Italia, y hay algunas propiedades que están en manos de los italianos y se come una pizza y una pasta de primer nivel. Recuerdo haber comido una muy buena pizza aquí frente al lago Tana, y de ahí nos vamos a ir a estas iglesias para visitar un par de ellas, y disfrutar del paseo en barco y de los flamencos y de los pelícanos. Incluso también hay cocodrilos, hasta llegar a este lugar que he estado, que están los monasterios. Estas artesanías, sobre todo a las señoras, a las mujeres, les gusta mucho porque los diseños son únicos. No se encuentran en todos los lugares. Estos son distintos tipos de llaves y de cruces de los ortodoxos, muy interesante. Y en estos lugares que por fuera muchas veces pasa esto de la precariedad, y por dentro son fabulosos. En las 30 islas del lago Tana hay unos 20 monasterios, casi todos fundados en el siglo XIV. La iglesia Ura Kirane Mihret es parte del convento de la Misericordia.
y su interior está decorado con numerosos murales pintados entre 100 y 250 años atrás. Miren estos iconos, además, utilizando todos colores con pasteles, todos esos colores de la piedra, de los minerales, colores naturales. Acá se retiran los monjes a meditar y rezar para subsistir, cultivan verduras en los huertos. La realidad es que también Etiopía es todo relajado, ¿no? No es algo que digan, bueno, acá viven así a todo, no, eso quizás un poco en Addis Abeba, en la ciudad, en el resto de Etiopía todo es tranquilo, ¿no? Todo es paz y amor. Miren acá el tambor que les contaba, pero el colorido de esos frescos, incluso retablos, íconos, hay de todo un poco. Y claro, yo les decía que además tenemos que el lago de Tana está muy cerquita de Bahir Dar, se encuentran las famosas cataratas del Nilo Azul. Las cataratas del Nilo Azul son las que a partir de acá vierte sus aguas al afluente, nace el Nilo Azul, y el Nilo Azul es el principal afluente del río Nilo que va, luego recorre Sudán y todo Egipto hasta desembocar, con distintas cataratas, hasta desembocar en el delta sobre el Mediterráneo. Depende en la época que uno vaya, se ve el caudal del río, ¿no? Este es el momento donde hay más caudal. Nosotros, como vamos a fines de septiembre, lo vamos a ver caudaloso, porque es posterior a la época de lluvias, que es julio y agosto, la época de lluvia en Etiopía. Voy a cambiar el chip. Olvídense que les estuve hablando de Etiopía semítica, de la Etiopía religiosa católica, de todo eso. Cambiamos drásticamente y nos venimos a una Etiopía completamente distinta, a una Etiopía del sur donde las tribus del Valle del Omo están consideradas por Condé Nast, por National Geographic, de las tribus más exóticas del planeta. Pero ¿qué pasa acá? Salvo esta propiedad que estamos viendo, que se llama Haile. ¿Por qué Haile? Porque Haile Gabriel Selassie fue un famoso corredor de maratones que ganaba casi siempre la maratón de San Silvestre en San Pablo. Venía a Punta del Este, acá había ganado también la de San Francisco, etcétera, pero más importante, había ganado varias medallas de oro en Juegos Olímpicos. Este maratonista que hizo mucho dinero se convirtió, entre otras cosas, en un gran empresario donde, entre otros negocios, desarrolló cadenas de hoteles. Y acá, que él es del sur, hizo esta propiedad y a todos sus hoteles le llama Haile. Esta propiedad es preciosa, muy buena. Pero ¿qué pasa a partir de acá? A partir de acá uno tiene que hacer varios kilómetros por rutas que están en mal estado, por lugares que vamos yéndonos hacia un lugar, a un valle que hay mucho calor, no importa en qué época del año se vaya. Por lo tanto, no está dentro de nuestro itinerario, pero sí existe la posibilidad de hacerlo post o antes de nuestro viaje. Se necesita de 4 a 5 días. No tiene, vuelvo a reiterar, estoy hablando solamente de esta parte del sur. Todo lo que dije anteriormente vale para todo el resto, que es parte del itinerario de viaje de Batista Viajes en forma grupal. Pero no puedo irme de Etiopía ni dejar de hablar de Etiopía sin mostrarle a las famosas tribus del sur, donde se encuentran estas tribus ancestrales que viven como hace 1000 años atrás, donde, reitero, todas fotos de Alicia, mira qué linda esta foto y esta chica, no es que están vestidos así y que luego se van los turistas o los viajeros, no, primero porque hay muy pocos viajeros. Los hoteles que se visitan, que donde uno puede pernoctar, son muy precarios, podríamos decir 2 o 3 estrellas, no tienen aire acondicionado, si bien tienen ventiladores, muchas veces durante la noche no funciona la electricidad, no se encuentra agua ni ninguna bebida fresca en 4 días durante el viaje. Salvando esto, por eso digo que no es para cualquiera ir al sur de Etiopía y ir a estas tribus, les puedo decir que es de las cosas más fascinantes que vi en mi vida. Y si bien durante esos 4 días hubo momentos que me quería ir, la verdad que luego de ver todo lo que uno hizo y lo que puede ver acá, para aquellos que tengan un espíritu capaz de soportar lo que les acabo de decir,
estos 4 días en el sur de Etiopía valen la pena. Acá van a notar que ya hay un poco de influencia occidental. Esto que tiene acá rojo y blanco es el símbolo de Turkish Airlines. Pero esta muchacha que tiene todo esto a la derecha, en el brazo, en la derecha, todas estas incisiones que se hizo, podríamos decir son costumbres, son síntomas de belleza. La realidad es que si ustedes van a África, en cualquier lugar, en África Occidental, en África Oriental, y van a ver que se parten el labio algunos, que se introducen, que se rompen la parte de arriba del labio, que se pasan aretes, o sea, por la nariz, que se estiran las orejas, que se rompen, que se sacan una parte de los dientes, etc., no es una costumbre de hace milenaria. Esa es una costumbre que es el hombre negro tratando de lograr su libertad. Los esclavistas franceses, británicos, portugueses, holandeses de el África Occidental y los árabes en el África Oriental, o sea, aquí en el Océano Índico, los españoles no fueron esclavistas en África, ellos, si la persona le faltaba un diente o tenía algo mal, no los elegían para ser esclavos. Entonces, ellos se infringían esas cosas para lograr la libertad. Que con el tiempo quedó como una costumbre, sí. Que con el tiempo esa costumbre vino de la mano de para sus ojos ser algo hermoso y por la belleza, también es verdad. Pero se está perdiendo eso en la mayor parte de África, pero en estas tribus que viven ancladas en el túnel del tiempo, todavía se van a ver. Y esto que les voy a contar ahora, no me lo contaron. Esta foto de Alicia, estas fotos son espectaculares, pero también son duros. Imagínense en este momento con todo lo que hay, justificadamente con el tema del feminismo y la igualdad, etc. Esto que ven acá, estos son latigazos que tienen estas mujeres. Esta es una festividad que se da cada tanto, donde se ven varios puntos importantes, pero el punto más importante de la festividad es cuando un niño de 13, 14 años, desnudo, tiene que saltar por arriba de varias vacas, pisándolas así, saltando como si estuviera volando, para lograr a partir de ahí convertirse en hombre. Y su suerte va a estar echada a partir de si logra saltar por todas las vacas sin caerse. Por suerte el muchacho que nosotros vimos fue así. Tuvimos entre 6 y 7 horas participando de esta ceremonia. Seríamos en torno de 10 personas extranjeras, o sea, que no eran de aquí, y la mujer lo que hace es va corriendo por diferentes lugares de la aldea atrás de los hombres para que el hombre le dé un latigazo. El hombre le da con una vara, que es una rama, donde de frente se le pone y da el látigo para que pegue el chicotazo y le lastime. Miren cómo tienen la espalda. ¿Por qué lo hacen? Porque ellas quieren demostrarle al hombre que son fuertes, que pueden criar a sus hijos, que van a salir adelante en la vida y que miren lo fuertes que son. Ellas van a poder, mientras el hombre va a ir de casa o se va a ir por otro lado, hacer eso. Durante el día anterior, ellas van preparando, y ellos también, un beberaje que podríamos llamarlo una especie de cerveza, que tiene una graduación alcohólica de nada más de 2 grados de alcohol, o sea, baja, pero sin embargo toman mucho para poder tener fuerzas y todo para poder soportar esto. Miren acá también, mientras ellas van haciendo esos saltos, que parece que yo me estoy yendo a ese lugar como si estuviera ahora ahí, y daban esos saltos para que esos sonajeros sonaran, hicieran música, digamos. Este era uno de los jefes, que no tenía cara de buenos amigos, y se estaba maquillando, era realmente muy coqueto el hombre, y esos son los Hammer, los que vimos anteriormente. Esta es quizás la tribu más exótica de todas, que son los Mursi. Y los Mursi se destacan porque las mujeres se decoran de una manera muy particular, pero se parten el labio inferior, se ponen esos platos de cerámica, incluso le voy a mostrar fotos, ella en este caso no lo hizo,
pero les voy a mostrar fotos porque no todas tienen por qué hacerlo, de cómo queda el labio sin el plato. Miren ahí. Miren los labios de estas chicas lo que son. Increíbles de verlos, ¿verdad? Realmente impresionante esa forma, y ahí en la mano, acá en la mano tienen lo que es un plato que después se lo va a poner en el labio inferior. Estos mursis, uno está un ratito nada más, entre que viene de un lado y el otro, las rutas, etcétera, todo, por eso hay que tener un espíritu aventurero para llegar. No obstante el espíritu aventurero, les puedo decir que aquellos que se animen vale la pena. Ahora, vamos a lo importante, lo más impresionante, impresionante de Etiopía es lo que les mostré anteriormente. Esto es como si fuera otro país. Etiopía, el orgullo y el secreto mejor guardado de África. Realmente aquellos que han viajado por el mundo, les invito a descubrir este lugar. Lo podemos hacer tanto en el viaje grupal, que será en septiembre, octubre del año próximo, como también en viajes individuales o familiares que se pueden combinar. Por ejemplo, se pueden combinar con Kenia, con Tanzania, pero no solamente eso, vamos a poner hoy, si yo quisiera descansar un poco, pueden volar a la isla de Zanzíbar, pueden volar a la isla de al paraíso de Seychelles y combinar la playa y el paraíso junto con una aventura africana, o con ir a Kenia y Tanzania y hacer los safaris para ver los animales, los 5 grandes. Realmente es muy interesante. Bueno, así que nada más, así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar de la charla. Nos vemos el jueves con Irlanda y reitero que estamos muy contentos con el nacimiento del Joaco. Cariños para todos. Chau, chau.